están? Bienvenidos. ¿Escuchan? ¿Sí? Bueno, bienvenidos a todos. Vamos a empezar la clase de hoy, la primera clase de la semana. Recuerden que esta semana tenemos 2 clases teóricas. Esta va a ser la primera, ¿sí? Y bueno, mencionarles para comenzar que con la clase que dimos la semana pasada terminamos de ver toda la parte de bioquímica y esta semana nos estamos introduciendo a lo que nosotros dentro de la segunda era de la materia vamos a denominar nutrición normal. Esto que nosotros vamos a denominar nutrición normal son temas que nos van a ayudar a entender cómo ocurre el ingreso de nutrientes desde el exterior a nuestro organismo. Nosotros, una vez que los nutrientes están adentro, sabemos ya qué pasa porque estuvimos viendo cómo se metabolizaban, ¿sí? Una vez que ingresan los hidratos de carbono, los lípidos y las proteínas, nosotros de alguna manera ya tenemos en claro qué va a ocurrir porque lo estuvimos trabajando en clases anteriores. Lo que tenemos que ver ahora es cómo ingresan esos nutrientes, cómo van a, digamos, lograr pasar desde los alimentos a nuestro cuerpo y después tenemos que ir viendo algunas cuestiones de regulación, cómo regulamos la digestión de alimentos, cómo regulamos el peso corporal y, digamos, a colación vamos a ver algunas situaciones patológicas que afectan el ámbito de la nutrición. Por ejemplo, vamos a hablar de la obesidad, vamos a hablar del síndrome metabólico, ahí vamos a traer a colación un poco el tema de la insulina que va a estar relacionada a través de la diabetes con estas situaciones, con la obesidad y el síndrome metabólico. Vamos a hablar de resistencia a la insulina y qué consecuencias trae esa resistencia a la insulina, o sea que hacia el final de esta era donde abordemos más que nada todos los temas que hacen a la parte patológica de nuestro metabolismo nutritivo, de nuestra parte nutricional, bueno, vamos a integrar con lo que ya vimos a comienzo de era, ¿sí? Bueno, bibliografía. En realidad vamos a seguir usando el Harper como libro de referencia. Les quiero contar que pueden usar, si lo tienen a mano, algunos libros de fisiología, pueden usar algunos libros de fisiología por ahí como para leer sobre todo los primeros temas, no tan, un poco lo que vamos a ver esta semana y quizás la primera semana después del receso. Recuerden que después de estos 2 teóricos viene el receso de invierno. Los primeros teóricos los pueden encontrar en los libros de fisiología también, además del de bioquímica. Ya cuando demos temas en especial, algún tema en particular que vayamos a analizar, yo ya les voy a recomendar por ahí algún paper. Vamos a buscar algún paper actualizado en internet que les permita ver esas cuestiones como síndrome metabólico, obesidad, control del apetito y el peso corporal, ¿sí? Pero bueno, a medida que vayamos llevando adelante esta parte de la materia, yo les voy a indicar la bibliografía. Por ahora, lo que vamos a trabajar esta semana, todavía lo pueden encontrar en el Harper. Es más, el PowerPoint que yo les preparé para la clase de hoy lo saqué del Harper. Así que pueden leer el capítulo de digestión y absorción de nutrientes del Harper y ahí tienen toda esta información. Fecha de la era, me están preguntando, un segundo. Tengo agendado, yo creo que es más o menos
El 9 de agosto es la segunda era. O sea, nosotros tenemos clases esta semana, 2 teóricos, ¿sí? De ahí tenemos 2 semanas de receso de invierno. Tenemos 2 semanas de receso de invierno. Volvemos el lunes 2 de agosto a encontrarnos. Ahí tenemos una semana de clases y dice 17 de agosto. Ay, tenés razón, es 17 de agosto. Acá tengo el cambio hecho. Perdón, era el 9 y yo solicité el cambio al 17. Gracias por el aporte. El 17 de agosto y no 16 porque creo que el lunes 16 es feriado. Sí, creo que el lunes 16 es feriado, entonces el cambio se hizo al 17 de agosto. Gracias. Sí. A ver. Bueno, voy a ir respondiendo de a uno las preguntas. Con respecto a los apuntes que les estoy preparando, sí, les estoy preparando los apuntes. Estoy en la mitad porque lo estoy tipeando de cero, son apuntes que digamos no están tipeados, de aminoácidos y de neuroquímica, pero piensen que esta semana pasada nosotros estuvimos con finales, tuvimos 80 alumnos en final, estuve el feriado del 9, que todo el mundo estuvo de feriado, yo estuve tomando orales de las 7 de la mañana a las 22 horas, el sábado estuve tomando orales toda la mitad del día, así que me van a tener que tener paciencia. Por ahora están las clases, están los PowerPoint, que para neuroquímica les es suficiente, yo igual para la ERA seguramente les voy a tener los PDFs, voy a aprovechar las vacaciones para terminar los PDFs que me faltan, están casi listos la mayoría, el de neuroquímica es el que más atrasado lo tengo, pero lo estoy tipeando de cero, me está llevando bastante. Pero bueno, estoy en eso, ¿sí? Esta semana tiene el miércoles el parcialito de metabolismo de aminoácidos. Tienen todas las clases subidas, tienen todos los PowerPoint. En el Harper pueden leer todos los temas, excepto neuroquímica, que no está desarrollado en el Harper, pero si ustedes se fijan en el PowerPoint, la información que tienen que saber que es sustratos para sintetizar un neurotransmisor, receptores que utiliza el neurotransmisor y cómo degradamos el neurotransmisor, lo tienen, ¿sí? Lo tienen, así que lo pueden estudiar perfectamente de ahí. El resto está en el Harper, tienen metabolismo de aminoácidos, metabolismo de nucleótidos púricos y pirimídicos, metabolismo del hemo, todo lo tienen en el Harper. Sí voy a subir porque el grupo anterior me reclamó que no les había subido las preguntitas, ahora termino con ustedes el teórico y les subo el cuestionario guía para que hagan el repaso ya final de todos estos temas, para ver qué es lo que fundamentalmente se les va a preguntar. Eso sí se los voy a subir porque eso lo tengo. Y bueno, tienen este miércoles 14 a las 7 de la mañana el parcialito de aminoácidos, es el último parcialito. Y como yo les decía, estaba mirando la agenda. Volvemos el 2 de agosto, tenemos 2 semanas completas de clases, ¿sí? Vamos a tener 4 teóricos más, donde vamos a completar toda la parte de nutrición, ¿sí? Y el 17 tenemos el examen de ERA, ¿sí? Martes 17 de agosto tenemos el examen de ERA. ¿Mm? Eso es para que se organicen. Los temas de nutrición no son muchos, serán 3 o 4 temas más que yo voy a desarrollar y ya después
directamente el examen de ERA. ¿Estamos? Creo que contesté todo lo que me preguntó. Sí, contesté todo. Nos atrasamos mucho esta semana anterior porque con el tema del final, armar el final, tomar todos los orales, pasar notas, actas y demás, lleva mucho tiempo. Pero bueno, ahora supongo que esta semana ya nos podemos empezar a poner a tiro otra vez con poner el aula virtual, dejarlo en condiciones, ¿sí? Bueno, arrancamos con el tema de hoy, ¿sí? Yo les traje un PowerPoint, como les dije, para todos. Este PowerPoint lo armé en base a lo que más o menos dice el Harper. Me gusta cómo está en el Harper, solamente que les voy a contar algo. El Harper, nosotros vamos a hablar sobre digestión y absorción de nutrientes. El Harper evalúa la digestión y absorción de nutrientes en general, empezando qué pasa en la boca, qué sigue en estómago, qué sigue en intestino, y toma en general a todos los nutrientes juntos. Yo lo que voy a hacer es hablar por separado cómo hacemos la digestión de hidratos de carbono, cómo hacemos la digestión de lípidos y cómo hacemos la digestión y absorción de proteínas, y a lo último voy a hacer lo que hace el Harper, una integración de todo y decirle, bueno, a ver chicos, de todo lo que vimos, ¿qué pasaba en la boca? Tal y tal cosa. ¿Qué pasaba en estómago? Tal y tal cosa. ¿Qué pasaba en intestino? Esto y esto. ¿Sí? Y después evaluar las absorciones de manera conjunta. Primero vamos a ver por separado y después vamos a ir viendo todo de modo en conjunto. ¿Está? Hay un montón de cuestiones que yo quizás en el libro no están desarrolladas de esa manera, pero yo se las voy a explicar porque yo sé que por ahí ustedes no recuerdan mucho sobre química de primer año. Entonces, hay algunas cuestiones que yo quiero que ustedes la tengan presente porque de esa manera sí van a poder entender cómo ocurre esta digestión y absorción de nutrientes. Empecemos un poquito viendo algunas definiciones. Cuando yo hablo de digestión y absorción de nutrientes, estoy hablando de un proceso que ocurre fundamentalmente en nuestro tracto gastrointestinal, ¿sí? El tracto gastrointestinal, junto con una serie de órganos que están asociados al tracto gastrointestinal, como el hígado y el páncreas, son los tejidos que van a encargarse de realizar la digestión y absorción de nutrientes. ¿Está? ¿A qué le vamos a llamar digestión? La digestión de nutrientes, chicos, es un proceso enzimático. Nosotros a los nutrientes los vamos a hidrolizar enzimáticamente y los vamos a transformar en sustancias o moléculas más pequeñas, en estructuras más sencillas, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa es la única manera en que nosotros después podemos lograr hacer la absorción de los nutrientes. Porque si los nutrientes permanecen en sus estructuras iniciales, son estructuras muy complejas y no van a poder atravesar la pared del enterocito, del intestino. Por lo tanto, no se va a poder producir la absorción. Eso implica que es necesaria la digestión inicial. Yo sí o sí tengo que hacer una digestión inicial de nutrientes para después poder pasar al otro proceso, que es ese proceso que yo acabo de nombrar, que es la absorción. Entonces, ¿en qué consiste la digestión? Como ustedes pueden ver, es un proceso en donde las moléculas de los nutrientes se transforman en componentes bastante más simples como para poder ser absorbidos a nivel intestinal, ¿sí? Se da por varias fases que permiten la interacción de los nutrientes con líquidos, con ácidos, con agentes emulsionantes y enzimas. Y acá la acción secretoria de varias glándulas, justamente para que estas sustancias puedan tomar estos líquidos, ácidos, agentes emulsionantes y enzimas, puedan tomar contacto con los nutrientes
yo necesito de varias glándulas accesorias asociadas a el tracto gastrointestinal para que justamente aparezcan estas sustancias que son necesarias. Y bueno, ahí tengo las glándulas salivales, el hígado, el páncreas, la vesícula biliar, la propia mucosa intestinal a través de glándulas que van a secretar sustancias, ¿sí? Entonces ya vamos a ir viendo después de manera paulatina cómo todo esto va a interaccionar. ¿Está? Bueno, la digestión está regulada por el sistema nervioso, hormonal y factores parácrinos. Esto lo vamos a estudiar fundamentalmente la próxima, cuando volvamos del receso. Yo les voy a explicar cómo es la regulación nerviosa, hormonal y parácrina de la digestión, ¿sí? Fundamentalmente. Y la absorción de nutrientes, chicos, es un proceso que es totalmente dependiente de la digestión. ¿Con esto qué quiero decir? Si nosotros realizamos correctamente la digestión, la absorción se da inmediatamente. ¿Cuándo se afecta la absorción? La absorción no está ni activada ni inhibida. Se da si tengo una correcta digestión. Si no tengo una correcta digestión, indudablemente tampoco voy a tener una correcta absorción de nutrientes. ¿Está? Bueno, como dije, la absorción es un proceso por el cual vamos a incorporar los productos de la digestión, que van a ser monómeros, sustancias o moléculas mucho más sencillas. A nivel de los enterocitos, ahí fundamentalmente se va a dar la absorción de los nutrientes. Y bueno, una vez que se absorben a nivel intestinal, de ahí van a pasar al resto del organismo, donde nosotros los vamos a utilizar en los diferentes tejidos. O sea, una vez que pasaron a sangre, ¿qué hacemos con las sustancias provenientes de la dieta? Ustedes ya saben, ¿sí? Ustedes ya saben qué hacemos con las sustancias provenientes de la dieta. Bueno, ¿dónde comienza la digestión? Independientemente de lo que yo coma, ¿dónde comienza la digestión? La digestión comienza en la boca. Y acá viene un punto fundamental, y lo tienen en la imagen de la chica que está ahí. Dice, ¿por qué masticar bien los alimentos? ¿Por qué tenemos que masticar los alimentos? Y acá abajo hay una especie de explicación que yo ahora, de igual manera, lo voy a analizar después en un dibujito. Acá me hablan de digestión mecánica, tienen razón con lo de digestión mecánica. La masticación subdivide el alimento aumentando su solubilidad y el área de superficie para el ataque de enzimas. Ustedes van a decir, ¿de qué me está hablando? Yo voy a dejar de compartir un momento esta pantalla, vamos a buscar otra pantalla donde podamos hacer un pequeño dibujito. Yo dije, la digestión es un proceso que involucra enzimas. Las enzimas tienen que actuar sobre un sustrato para que tengan actividad catalítica, ¿no es cierto? Tienen que poder tomar contacto con el sustrato. Entonces, si este es mi fragmento de alimento, ese es alimento, y yo quiero que las enzimas actúen sobre él, las enzimas van a poder actuar sobre la superficie del alimento, ¿sí? Sobre esta superficie van a actuar. Acá van las enzimas a tomar sustrato y lo van a transformar en producto. ¿Está? Ahora la pregunta es, ya respondo lo que me están diciendo, me están preguntando. ¿Qué pasa con las moléculas de alimento que están acá en el centro de la partícula del alimento? Y en este caso están inaccesibles las enzimas, porque las enzimas solamente actúan sobre la periferia, ¿sí? Entonces, cuando yo hago la masticación,
esto se empieza a fragmentar, mi alimento se empieza a fragmentar, y al fragmentarse yo tengo más superficie de contacto entre las enzimas y los nutrientes. Ahora ya la enzima puede actuar alrededor de cada uno de estos fragmentitos, ¿sí? Y esto va a hacer que las enzimas puedan aumentar la cantidad de sustrato con el que pueden tomar contacto y la cantidad de producto que pueden liberar a través de este proceso que se llama digestión. ¿Sí? Bueno, pero en la boca no solo es importante la masticación. ¿Qué otra cosa es importante en la boca? En la boca también tenemos la saliva, y la saliva también es importante para la digestión. La saliva está constituida por un 99,5% de agua. Ese agua es muy importante para lubricar, humedecer el alimento. La mayor parte del alimento que nosotros consumimos es un alimento que tiene bajo contenido acuoso, excepto por ahí alguna fruta, alguna verdura, alguna cosa en particular. En general, los alimentos tienen bajo nivel de agua. Y un detalle, la acción de las enzimas que degradan los alimentos es una acción hidrolítica, necesita agua, ¿sí? Entonces, este agua va a ser suficiente o va a ser indispensable para lubricar, ¿sí? Para lubricar la masticación. De esa manera, estos fragmentos van a quedar envueltos en agua necesaria para que las enzimas puedan actuar. También ayuda a la deglución, no es lo mismo, digamos, deglutir algo que tiene bajo contenido en agua que algo que tiene alto contenido en agua, es mucho más fácil la deglución, ¿sí? A partir de ahí, también vemos que, por ejemplo, la saliva va a contener enzimas, además de agua, va a contener enzimas, va a tener un pH neutro debido a los iones que tiene. Ese pH neutro justamente va a favorecer la acción de las enzimas que están presentes a nivel de la boca. Esta saliva va a ser secretada por glándulas que vuelcan su contenido en la boca, como son las glándulas salivales, submaxilares y sublinguales, y también las glándulas serosas parótidas. Ya vamos a ver después cómo se regula la liberación de la saliva, que es un mecanismo puramente nervioso, pero quiero que vean que tanto la masticación que ocurre en la boca como la presencia de saliva son dos factores fundamentales para que nosotros podamos comenzar el proceso digestivo, ¿sí? Acá me preguntaban si el peristaltismo del esófago, creo que me decían esófago, a ver, no, voy a volver a mirar el chat. El peristaltismo esofágico hace parte de la digestión. En realidad no hace parte de la digestión, pero ayuda a trasladar el bolo alimenticio de un lugar a otro, de un sitio a otro, donde sí ocurren procesos digestivos. Porque ustedes piensen, y lo vamos a ver, como yo dije, la digestión es paulatina, la digestión no ocurre en un solo sitio, ocurre en diferentes sitios. Y yo tengo que ver el mecanismo de transportar al nutriente desde un sitio al otro. Cuando ingresa a la boca, y una vez que yo complete la masticación, el paso siguiente es bastante sencillo. Hay una deglución que es consciente. Les cuento que la masticación y la deglución son procesos conscientes, o sea, yo lo hago si lo quiero hacer, ¿está? Así que ojo con eso. Ya vamos a hablar un poco más sobre este proceso. Una vez que yo hago la deglución, tenemos el peristaltismo del esófago, que van a ayudar a la llegada de el alimento al estómago. Ahí va a sufrir otro proceso digestivo. Después vamos a tener el vaciado gástrico, el vaciado del quimo gástrico, que es lo que se forma una vez que pasa la digestión en estómago. Ese quimo pasa a intestino, por el vaciado gástrico y la apertura de esfínteres. En el intestino va a ocurrir otro proceso de digestión y va a comenzar la absorción, y bueno, ahí también va a colaborar el peristaltismo. ¿En qué colabora generalmente? En un sitio donde ocurre digestión. ¿Para qué ayuda el peristaltismo? Ayuda a la mezcla
de la sustancia que está siendo digerida con las enzimas que están presentes y van a colaborar con el proceso digestivo. Acá me pregunta una compañera si la mayoría de las enzimas liberadas por la saliva toman acción en la boca o en otras partes del tracto digestivo. Araceli, yo te contesto en 5 minutos lo que me estás preguntando. Lo único que te puedo decir es que generalmente las enzimas que están en la boca tienen un pH óptimo de trabajo cercano a la neutralidad. La saliva tiene ese pH. Si vos haces la dilución y mandás la enzima que actuaba en la boca al estómago, tenés un pequeño problema con tu pH óptimo de trabajo. Por lo tanto, en general, las enzimas de la boca solamente son activas en la boca porque su pH óptimo de trabajo es cercano a la neutralidad. Bueno, como les dije, yo iba a dividir, yo voy a hablar primero de la digestión y luego de la absorción de hidratos de carbono. Después voy a hablar de la digestión y absorción de lípidos y finalmente de la digestión y absorción de proteínas. Y hacia el final, en la segunda clase ya vamos a hacer un resumen en general de cómo ocurre todo esto en distintas partes del aparato digestivo. ¿Sí? Bueno, empezando por hidratos de carbono, la pregunta del millón que me tengo que hacer, yo quiero digerir algo. Bueno, ¿qué vamos a digerir? Lo que comemos. Pensemos qué hidratos de carbono comemos, ¿sí? Porque son los hidratos de carbono que van a pasar por lo que vamos a denominar un proceso digestivo. Los hidratos de carbono más importantes de la dieta son el almidón, que deriva de vegetales, el glucógeno, que deriva de células animales, ambos son polisacáridos, la sacarosa, la lactosa, la maltosa, son disacáridos, la celulosa, la hemicelulosa y las pectinas, que son polisacáridos, ¿sí? Todo esto tiene mi plato de comida. Todo esto como diariamente. Bueno, si es lo que como, es lo que tengo que digerir. Pensemos qué enlaces se van a tener que romper para que llevemos adelante la digestión. Y ustedes me preguntarán, ¿cómo qué enlaces tengo que romper? Sí, señores, yo a estas macromoléculas las tengo que transformar en moléculas más pequeñas para que la estructura monomérica sea lo que finalmente sea absorbido a nivel de el intestino. Entonces, todo lo que sean moléculas más grandes van a tener que sufrir la hidrólisis de sus enlaces, ¿sí? Bien, vamos a mirar un poquito qué es lo que tenemos acá. Si vamos, por ejemplo, a los polisacáridos, si hablamos del almidón, si hablamos del almidón y del glucógeno, son polisacáridos que fundamentalmente tienen glucosas unidas por enlaces alfa 1,4 o enlaces alfa 1,6, ¿sí? Son polisacáridos, el almidón y el glucógeno, unidos por enlaces alfa 1,4 y cada tanto algún enlace alfa 1,6. Si hablo de los disacáridos que nombré, en el caso de la sacarosa, tengo una glucosa y una fructosa unido por un enlace muy particular, que es el enlace alfa 1 beta 2, ¿sí? Es el enlace alfa 1 beta 2 entre una glucosa y una fructosa. Cuando hablo de la lactosa, tengo una galactosa unida a una glucosa por un enlace beta 1,4. Y cuando hablo, por ejemplo, de una maltosa, que también puede ingresar por la dieta, tengo dos glucosas unidas por enlaces alfa 1,4. O sea, alfa 1,4, alfa 1,6, beta 1,4, alfa 1 beta 2, son uniones que se van a tener que poder hidrolizar para que estos hidratos de carbono se puedan digerir. ¿Está? ¿Dónde comienza la digestión de hidratos de carbono? Comienza en la boca. En la boca tenemos una enzima secretada por estas glándulas que yo mencioné anteriormente. Tenemos la amilasa salival octialina. Esta amilasa salival octialina tiene un pH óptimo de trabajo cercano a 7. Este es su pH óptimo de trabajo.
Y es por eso que les digo que la acción fundamental de la tialina va a ser a nivel de la boca. Mientras yo esté masticando el alimento y lo mantenga en la boca, la tialina va a ser funcional. Sin embargo, cuando yo haga la deglución y envíe la tialina con el alimento a estómago, la tialina va a perder su pH óptimo de trabajo y yo no voy a poder seguir usando esta enzima en el proceso digestivo. Por lo tanto, fíjense que para la digestión de los hidratos de carbono es fundamental la masticación. Cuanto más tiempo estoy masticando el alimento, cuanto más tiempo tengo el alimento en la boca, emulsionando y mezclando con la saliva, el alimento va a tomar contacto con la tialina y la tialina va a ser funcional. ¿Sí? Si yo pongo el alimento en la boca y inmediatamente hago la deglución, la tialina se va con el alimento al estómago, encuentra un pH adverso y deja de funcionar. ¿Está? ¿Qué hace la tialina? Hidroliza enlaces alfa 1,4 de polisacáridos. Por lo tanto, los principales polisacáridos que tienen enlace alfa 1,4 van a ser el glucógeno y el almidón. Así que acá podríamos decir que esos sustratos van a ser el glucógeno y el almidón, fundamentalmente. Solo voy a agendar porque después los quiero agregar ahí, me parece que es importante que lo tengamos presente. Bueno, pues lo anoto. Y los productos que se van a formar a partir de la hidrólisis ya les aclaro, no se van a hidrolizar todos los enlaces alfa 1,4, se van a hidrolizar algunos y al azar. ¿Por qué algunos y al azar? Porque todo va a depender de cuánto tiempo yo tenga al almidón o al glucógeno en la boca en contacto con la milasa salival. Y a partir de esto se pueden liberar monosacáridos como producto, se puede liberar glucosa, se puede liberar disacáridos como maltosas o isomaltosas, dependiendo qué enlaces se van a romper. Se pueden liberar trisacáridos como una maltotiosa o se pueden liberar oligosacáridos que son dextrinas límites. ¿Qué es una dextrina límite? Una dextrina límite es un pequeño oligosacárido que tiene entre 5, 7, 8 glucosas unidas. La mayoría de las glucosas unidas van a estar unidas por enlace alfa 1,4 y algunas por enlaces alfa 1,6. A ver, acá tienen una molécula, si quieren, de almidón o una molécula de glucógeno. ¿Qué es lo que pueden observar en esta molécula? Tienen muchas glucosas unidas por enlaces alfa 1,4, glucosas unidas por enlace alfa 1,4 y cada tanto, acá aparece uno solo, un enlace alfa 1,6. ¿Sí? Vamos a suponer que por ejemplo, la enzima ataca este enlace. ¿Sí? Si la enzima ataca este enlace, se va a desprender esto. Se va a desprender de toda la estructura. En ese caso, ¿qué se está desprendiendo de la estructura? Se está desprendiendo una molécula de glucosa, un monosacárido. ¿Sí? Bueno, vamos a suponer que no es ese el enlace que ataca la enzima. Vamos a buscar otro enlace alfa 1,4 que ataca la enzima. Un segundito. Vamos a suponer que ataca este enlace alfa 1,4 y me rompe acá, me hidroliza acá. ¿Qué se me va a liberar? Se me va a liberar esto. ¿Y esto qué es? Es una maltotriosa. 3 glucosas unidas por enlaces alfa 1,4. ¿Sí? Bueno, vamos a suponer que acá rompe la enzima y me libera esto. ¿Esto que me está liberando qué es? Es una maltosa. Son 2 glucosas unidas por enlaces alfa 1,4. Bueno, después vamos a suponer que actúa acá y actúa acá. Fíjense, acá me libera otra glucosa, acá me libera otra maltosa y acá
me libera una isomaltosa, porque es una glucosa unida a otra glucosa, pero por enlace alfa 1,6. Entonces, fíjense, actúa acá la enzima, actúa acá, actúa acá, actúa acá, al azar, en distintos enlaces alfa 1,4. De la acción al azar de esta enzima, se liberan glucosas libres, se liberan maltosas, se liberan isomaltosas, se liberan maltotriosas. ¿Cuándo, por ejemplo, se liberaría una dextrina límite? A ver, ¿cuándo se liberaría una dextrina límite? Voy a borrar todo esto. Vamos a suponer que actúa acá y actúa acá. Entonces me libero una glucosa, otra glucosa, otra glucosa y me queda toda esta estructura y a ellos ya hice la deglución y ya no le dejé actuar más a la enzima. ¿Sí? Rompió esos 4 enlaces que les marco y a ellos ya hice la deglución, no seguí con el proceso de masticación. ¿Y qué me quedó? Eso que me quedó son 2, 4, 5, 6, 7 glucosas, la mayoría de ellas unidas por enlaces alfa 1,4, excepto 2 que están unidas por enlaces alfa 1,6. ¿Lo pueden ver? ¿Lo ven? Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 glucosas, la mayoría unidas por enlaces alfa 1,4, menos estas 2 que están unidas por enlace alfa 1,6. ¿Qué se me acaba de formar por acción de la amilasa salival? Se me acaba de formar lo que yo llamo una dextrina límite. ¿Sí? Entonces, si volvemos a la acción de la enzima, va a usar como sustrato celulosa y almidón, va a romper enlaces alfa 1,4, los va a romper al azar en distintos puntos de la molécula, ¿sí? Y en esa acción al azar puede liberar glucosas libres, maltosas, isomaltosas, maltotriosas o dextrinas límites. O puede ser que no digiera, puede ser que no digiera prácticamente la molécula, no haya ninguna digestión. ¿Y por qué puede ser que no haya ninguna digestión? Porque yo pongo el alimento en la boca, doy una masticación, hago la deglución y sonamos. La enzima va a pH ácido del estómago y ya no tiene actividad catalítica. O sea que, ¿cuánto yo puedo digerir el almidón o el glucógeno en la boca? Depende del tiempo que nos tomemos para hacer la masticación y para hacer la deglución. ¿Tá? Cuanto más tiempo le demos a la enzima para actuar, mayor va a ser su acción catalítica y mayor va a ser su degradación del polisacárido. ¿Estamos? Bueno, seguimos. En estómago no hay digestión importante, ya que cuando llega la amilasa salival, el pH no es para su actividad catalítica. Así que, una vez que la enzima llega al estómago, deja de actuar. Además, en el estómago no tenemos ninguna enzima específica para la digestión de hidratos de carbono, no existe otra enzima en estómago. Y la digestión de hidratos de carbono la vuelvo a recuperar en intestino. ¿Qué tiene de particular el intestino? Primero y principal, tiene un pH alcalino que va a favorecer la acción de todas las enzimas que ahí sí van a actuar sobre hidratos de carbono. Ese pH alcalino lo logramos con la secreción biliar, ¿sí? Y con la secreción pancreática. La bilis trae consigo muchas moléculas de bicarbonato, la secreción pancreática trae consigo muchas moléculas de bicarbonato, y estas moléculas de bicarbonato van a amortiguar, van a alcalinizar el quimoácido. ¿Qué es el quimoácido? Lo que me llega desde el estómago hacia el duodeno. Esto es importantísimo, chicos, porque eso le va a dar un pH apropiado para que las enzimas que ahora sí se van a liberar a nivel duodenal tengan su pH óptimo de trabajo y puedan continuar con la digestión de los hidratos de carbono.
¿De dónde salen las enzimas que se van a volcar en la luz intestinal? De glándulas, ¿sí? Vamos a tener por un lado el páncreas que con su secreción exocrina, su secreción de enzimas, va a liberar fundamentalmente amilasa pancreática para la digestión de hidratos de carbono. Y tenemos las glándulas de Brunner y de Lieberkühn del intestino, que lo que tienen son enzimas llamadas disacaridasas, porque su particularidad es la de romper enlaces presentes en determinados disacáridos en particular. Estas enzimas disacaridasas tienen una particularidad, que es la de que no las vamos a encontrar directamente en la luz intestinal, sino que van a quedar adheridas al borde en cepillo, y lo que sí van a dejar expuesto hacia la luz intestinal es su región catalítica para que al tomar contacto con algunos disacáridos se puedan romper los enlaces que mantienen unidos a los monosacáridos dentro de ese disacárido. Empecemos con la amilasa pancreática. Fíjense, acá hay un detalle importante. Cuando el alimento llega al intestino, cuando el alimento del estómago va hasta el intestino va a responder liberando una serie de moléculas mensajeras, de hormonas. Eso lo vamos a estudiar más adelante. Esas moléculas mensajeras van a actuar sobre el páncreas y le van a decir, hey, el alimento ya está en el intestino, te toca trabajar. ¿Qué hace el páncreas? Secreta agua y bicarbonato para alcalinizar y darle un pH óptimo a ese alimento, a ese quimoácido que acaba de llegar desde el estómago, y también se estimula la secreción de enzimas pancreáticas. En el caso de la digestión de hidratos de carbono, ¿cuál es la enzima pancreática que me interesa? Porque no es la única enzima pancreática que hay, ya lo vamos a ver. Me interesa la amilasa pancreática. La amilasa es una isoenzima, la amilasa pancreática es una isoenzima de la tialina o amilasa salival. ¿Qué significa que sean isoenzimas? Tienen la misma actividad catalítica, pero no tienen la misma estructura proteica, ni tampoco están presentes en los mismos tejidos, ¿sí? Pero bueno, ¿qué es lo que me interesa? Las dos llevan adelante la misma función biológica, ¿sí? Bueno, ¿qué va a hacer la amilasa pancreática? Va a hidrolizar enlaces alfa 1,4 entre polisacáridos. Y ustedes me van a decir, me preguntan de quién es isoenzima la amilasa pancreática, de la tialina o amilasa salival, ¿sí? Acá dice que hidroliza enlaces alfa 1,4 de polisacáridos. Ustedes van a decir, pero si los polisacáridos nosotros los digerimos en la boca. Nosotros habíamos hecho la digestión de polisacáridos en la boca. Y la pregunta es, chicos, ¿ustedes mastican mucho el alimento? ¿Hacen aproximadamente por cada bocado de comida 60 masticaciones para adecuar la acción de la amilasa salival? Bueno, no los quiero ver. Decir que la mayoría tiene la cámara apagada porque seguramente se deben estar riendo, ¿no? La mayoría de nosotros no hacemos una buena masticación, me incluyo, así que no son solo ustedes. Indudablemente la mayor parte de los polisacáridos, almidón y glucógeno en la boca no llegan a ser totalmente digeridos y ni siquiera quizás empiezan su digestión. Por lo tanto, todos aquellos polisacáridos, dextrinas límites que se generaron por la poca digestión en la boca, van a completar su digestión acá. Obviamente, va a actuar sobre enlaces alfa 1,4 otra vez al azar, generando glucosas libres, maltosas, isomaltosas, maltotriosas, ya no tantas dextrinas límites. ¿Por qué? Porque va a haber mucho más tiempo para que la amilasa pancreática actúe sobre estas estructuras poliméricas, ¿sí? Va a tener mucho más tiempo para actuar sobre esas estructuras poliméricas. Entonces, eso a nosotros nos va a facilitar que la ruptura de los enlaces alfa 1,4 sea mucho más intensa. Por lo tanto, yo me quedaría que como productos fundamentalmente van a haber glucosas, maltosas e isomaltosas principalmente, ¿sí? Va a haber una mayor
Acá me preguntan si ponen el almuerzo en la licuadora, si tendría una mejor digestión. Rodríguez, lo único que evitarías con la licuadora es tener que masticar, pero el alimento tiene que quedarse en la boca porque si no la amilasa no va a actuar y lo vas a tener que mover y mezclar con la saliva para que la amilasa se mezcle entre medio del alimento. Con el licuado, si lo tragamos directamente, evitamos la acción de la amilasa. ¿Mm? Bueno, pero indudablemente nuestro cuerpo está preparado para esto. Indudablemente parece que cuando fuimos diseñados se pensó que no íbamos a masticar mucho. ¿Mm? O en la evolución quizás, fíjense que el proceso de masticación era mucho más intenso en la antigüedad, en nuestros ancestros de hace millones de años. ¿Por qué? Porque el alimento era mucho más duro, ¿sí? Entonces había que masticarlo para romperlo. Imagínense comer carne de mamut. No habrá sido muy, no habrá sido una carne muy blanda. Bueno, antes se masticaba mucho más, por eso tenía mayor prominencia en los maxilares. Nosotros ahora tenemos la cara más fina, no tan prominente la cara porque no usamos tanto los maxilares en la masticación. Bueno, todo esto tiene que ver con la evolución del ser humano, ¿no es cierto? Y indudablemente en esa evolución, como ya no le dábamos tanto trabajo a la amilasa salival, esta amilasa pancreática está cumpliendo de alguna manera la función de la amilasa salival, porque hace prácticamente lo mismo. Y tiene la particularidad de poder quedar mucho más tiempo en contacto con el alimento y asegurar la mayor ruptura de los enlaces alfa-1,4. O sea, hasta acá todo lo que era polisacárido fue transformado o en monosacáridos o en disacáridos. Ahora, yo no solo consumí polisacáridos, y ustedes me van a decir, profe, hay algunos polisacáridos de los cuales no hablo. No importa si no hablé de algunos, ya voy a hablar, ¿sí? Denme tiempo. No hablé de la celulosa, no hablé de la hemicelulosa, no hablé de la lignina. Ya se van a dar cuenta por qué no hablé. Hablé hasta ahora solamente del almidón y del glucógeno. Pero ¿qué pasa? Yo me puedo tomar un vaso de leche, me puedo comer un trozo de queso, y ahí almidón y glucógeno no va a haber. ¿Pero qué va a haber? Va a haber lactosa, ¿sí? Me puedo comer una fruta, va a haber fructosa, ¿sí? En ese caso, la digestión no va a empezar en la boca, porque las amilasas no tienen capacidad de digerir los enlaces de la lactosa y de la fructosa. Dije fructosa, de la sacarosa que está por ejemplo, en algunas frutas, ¿sí? No puedo, por estas amilasas, romper los enlaces ni de la lactosa ni de la sacarosa porque no tiene enlaces alfa-1,4. La pregunta es, ¿qué pasa cuando consumo un disacárido con mi dieta? Bueno, si consumo un disacárido con mi dieta, indudablemente mi digestión va a ser únicamente a nivel intestinal. Va a pasar por la boca, estómago y va a llegar a intestino y recién ahí va a empezar la digestión porque voy a necesitar disacaridasas. Estas disacaridasas, chicos, no solo me van a digerir disacáridos de la dieta, yo hablé de lactosa, yo hablé de sacarosa. También me pueden digerir disacáridos formados durante la digestión de los polisacáridos. ¿Qué se formaba durante la digestión de polisacáridos? Se me formaba maltosa y se me formaba isomaltosa, ¿no es cierto? Bueno, esta maltosa e isomaltosa derivadas de la digestión del almidón o del glucógeno van a finalizar su digestión con la disacaridasa, junto con la sacarosa que pude haber incorporado con la dieta o la lactosa. Todos estos disacáridos que aparecen acá, chicos, encuentran sus enzimas específicas, como les dije, unidas directamente a el ribete en cepillo del intestino. Yo les dije que permanecían unidas, no se secretaban, pero sin embargo dejaban su sitio activo expuesto hacia la luz para poder interaccionar con los disacáridos.
En el caso de la sacarasa, acá tienen la sacarasa. La sacarasa es la enzima que va a actuar sobre la sacarosa y va a romper el enlace alfa-1 beta-2 que tiene la sacarosa en su conformación y que me va a dar como producto la sacarasa cuando actúe sobre la sacarosa. Me va a dar una glucosa y una fructosa, que son los dos monosacáridos que conforman la estructura de ese disacárido. ¿Sí? Ahora bien, puedo tener una lactasa. La lactasa va a actuar sobre la lactosa y acá me va a romper un enlace beta 1,4 entre la glucosa y la galactosa, y por acción de esta lactasa voy a tener una galactosa y una glucosa como producto final. Y después voy a tener una maltasa y una isomaltasa. La maltasa va a romper por su parte enlaces alfa 1,4 entre dos glucosas, y la isomaltasa se caracteriza por romper enlaces alfa 1,6. En cualquiera de los casos, rompiendo el enlace alfa 1,4 de la maltosa o rompiendo con la enzima por hidrólisis el enlace alfa 1,6 de la isomaltosa, voy a tener dos glucosas como productos finales. Fíjense, haciendo la digestión de polisacáridos o disacáridos de la dieta, ¿qué voy a obtener como producto final de la digestión? Y como producto final de la digestión voy a tener glucosa, galactosa y fructosa. ¿Puedo no tener galactosa? Y sí, depende de qué comen, chicos. Si ustedes no comen ningún lácteo, nada que tenga lactosa, y no van a tener galactosa, van a tener solamente glucosa y fructosa. Si no comen sacarosa, y no van a tener fructosa en la dieta, ¿sí? No van a tener como producto final de la digestión fructosa. O sea, yo dije, los tres posibles productos finales de la digestión son glucosa, galactosa y fructosa. ¿Siempre voy a tener los tres? No. Todo va a depender de qué ustedes consumen con su dieta. ¿Está? Todo va a depender de qué ustedes consumen con su dieta. ¿Se entiende eso? Bueno, una vez que tenemos la glucosa, la galactosa y o la fructosa en la luz intestinal, producto de la digestión, de haber completado la digestión, yo puedo empezar a hacer la absorción. La glucosa siempre va a estar. Gracias, Natalia, por el aporte. La glucosa siempre va a estar. Los otros monosacáridos pueden o no estar como productos finales. Tiene razón la compañera, ¿sí? Bueno, ahora, yo pregunto y vuelvo para atrás. Yo pregunto, fíjense, yo para poder hacer absorción tengo que llegar a monosacáridos. Yo lo único que puedo absorber desde la luz intestinal son monosacáridos. Por lo tanto, todo el proceso digestivo tiene que funcionar a la perfección. ¿Qué pasa si genéticamente yo no tengo lactasa? Genéticamente carezco de lactasa. ¿Qué pasa? Y no voy a poder digerir la lactosa. Y la lactosa va a permanecer en la luz intestinal. Ustedes van a estudiar los síndromes de mala absorción. ¿Qué es un síndrome de mala absorción? Un síndrome que aparece generalmente acompañado de diarrea cuando nosotros no logramos absorber algún nutriente de la dieta porque no logramos hacer su correcta digestión. Entonces, aparece el síndrome de mala absorción porque yo carezco genéticamente de lactasa. ¿Sí? ¿Conocen la enfermedad celíaca? Eso es la intolerancia a la lactosa, bien. ¿Conocen la enfermedad celíaca? ¿Saben cuál es el problema del paciente celíaco cuando está en sus momentos de crisis, cuando tiene gluten incluido en su dieta? Se le cortan todas estas microvellosidades. Se le aplanan las microvellosidades. Y al aplanarse las microvellosidades, ¿qué desaparecen? Todas las disacaridasas. Por lo tanto, ¿qué le pasa al paciente celíaco? No puede absorber ningún hidrato de carbono.
o en mínima cantidad, porque prácticamente no tiene presencia de disacaridasas. Entonces ahí tienen otra vez un síndrome de mala absorción. ¿Por qué? Porque para absorber yo necesito los monosacáridos de manera separadas, ¿sí? No absorbo ni disacáridos, ni oligosacáridos, ni polisacáridos. Absorbo únicamente monosacáridos. ¿Está? Bueno, con respecto a la absorción de monosacáridos, la glucosa y la galactosa comparten un mismo proceso de transporte. Recuerden, los monosacáridos son azúcares hidrosolubles, chicos, por lo tanto van a necesitar transportadores para pasar a través de la luz apical del enterocito e ingresar al interior de la célula intestinal. ¿Sí? En la parte apical, acá está la luz del intestino. ¿Está? La glucosa y la galactosa utilizan un S-GLUT, es un GLUT muy particular porque es un GLUT que permite un cotransporte de monosacáridos con sodio. Ustedes esto lo estudiaron en seminario, los S-GLUTs. Hay a nivel intestinal y a nivel renal tenemos S-GLUTs, ¿sí? El S-GLUT1 es muy importante a nivel intestinal, ¿sí? Permite el ingreso de glucosa acompañada por sodio en un cotransporte o de galactosa acompañada por sodio en un cotransporte. Esto es un transporte activo secundario. ¿Por qué? Porque la glucosa y la galactosa por un GLUT2 van a pasar al sistema porta por una difusión a favor de gradiente. Recuerden que los GLUTs en general transportaban monosacáridos a favor de gradiente. Esta glucosa y esta galactosa van a venir acá por el GLUT2, van a pasar al sistema porta y el sodio va a tener que usar una ATPasa sodio-potasio para poder volver a salir al exterior. Y por eso el transporte de glucosa y galactosa al interior del enterocito es un transporte activo secundario, sin embargo su transporte hacia la sangre es por un GLUT2 y es una difusión pasiva. ¿Está? Una difusión a favor de gradiente. Es pasiva porque no es con gasto de ATP. La fructosa tiene otro transportador distinto. La fructosa tiene en la membrana apical un GLUT5 que le permite una difusión facilitada. Entra directamente por un GLUT5 a favor de gradiente. Una vez que la fructosa está dentro de la célula intestinal, aprovecha el mismo GLUT2 para pasar al sistema porta. Por el sistema porta, ¿dónde va la glucosa, la galactosa y la fructosa? Al hígado. Recuerden, la glucosa en parte va a quedar en hígado, el resto va a pasar a circulación general para ser utilizadas por el resto de los tejidos. Sin embargo, la galactosa y la fructosa, acuérdense que generalmente era metabolizada a nivel hepático. ¿Sí? En general, la glucosa y la galactosa la metabolizábamos a nivel hepático. Bueno, hicimos la digestión y absorción, pero hay algunos hidratos de carbono que yo no mencioné en ningún momento en todo este proceso, y es la celulosa, la hemicelulosa, la pectina y las ligninas, que si ustedes se ponen a pensar, también están en lo que comemos. También son hidratos de carbono que están presentes en nuestros alimentos. Pero ¿qué pasa? Estos escapan de la digestión porque no los podemos atacar con las enzimas digestivas. Yo no puedo digerir estos hidratos de carbono que acabo de nombrar acá, no los puedo digerir. ¿Y por qué no los puedo digerir? Porque sus enlaces no se pueden romper por ninguna de las enzimas que yo tengo en mi tracto digestivo. No los puedo romper ni por las amilasas ni por las disacaridasas. Por lo tanto, ¿qué pasa? No se digieren. Y si no se digieren, no se absorben. Van a quedar a nivel intestinal conformando lo que vamos a denominar fibra. ¿Sí? Bueno, la fibra, ¿es buena o es mala? En general tiene efectos benéficos. ¿Sí? En general la fibra, al estar presente a nivel intestinal, tiene efectos benéficos. Por un lado,
retarda el vaciamiento gástrico y aumenta el volumen del contenido del estómago, dándonos saciedad. Ya vamos a ver más adelante cómo regulamos la sensación de apetito y saciedad. Nosotros comemos o no comemos según estas dos sensaciones. Cuando tenemos apetito, incorporamos alimento. ¿En qué momento dejo de poner alimento en mi boca? Cuando siento saciedad. ¿Cuándo vuelvo a poner alimento en mi boca? Cuando vuelvo a tener apetito. Entonces, el consumo de fibra hace que en corto tiempo yo desarrolle saciedad y eso limita el volumen de nutrientes que yo incorporo con la dieta y es un muy buen mecanismo para evitar la obesidad. Sobre todo en las personas que tienen este problema alimentario. El consumo de fibra ayuda muchísimo a lograr esa sensación de saciedad con poco volumen de comida, con poco volumen de nutriente energético, porque si bien esto es comida, la celulosa, la hemicelulosa, la pectina y la lignina está en frutas y vegetales, es alimento, ¿sí? Pero bueno, es alimento que no absorbemos, por lo tanto no va a ser energético. Entonces, con esta sensación de saciedad, yo limito el consumo de alimentos que sí son energéticos. También a nivel intestinal aumenta la velocidad del tránsito, puede interferir en la absorción de minerales y lípidos, y acá otra vez hay un punto importante, porque dependiendo del tránsito intestinal yo absorbo más o menos nutrientes. Si yo tengo un tránsito intestinal lento, absorbo mucho más triglicéridos y glucosa de lo normal. Cuando tengo un tránsito intestinal lento, puedo tener obesidad, fundamentalmente porque el ingreso de glucosa y de grasas es mucho mayor que si mi tránsito intestinal es normal. A los pacientes diabéticos se les recomienda una dieta rica en fibras. Sí, estoy de acuerdo, me lo están poniendo por el chat. ¿Por qué? Porque aumento la velocidad de tránsito y se absorbe menos glucosa de la dieta. Entonces, ¿todas las frutas y verduras tienen fibra? Sí, en general la fibra está en la cáscara, en las paredes de las células, en las cáscaras de frutas, en las paredes de las células vegetales. O sea que el consumo de cáscaras de frutas, verduras, todo lo que tenga hoja, nos va a dar un elevado ingreso de celulosa, hemicelulosa y todo esto que acabo de decir. Acá me hacen otra pregunta: para no tener un tránsito intestinal lento, ¿serviría masticar mucho el alimento? No. El tránsito intestinal se regula de manera nerviosa por neurotransmisores y también por el contenido de fibra en la dieta. Si ustedes tienen una dieta muy rica en hidratos de carbono, el tránsito intestinal se vuelve lento, en hidratos de carbono absorbibles y digeribles. El tránsito intestinal se vuelve lento, ¿sí? Recuerden que la fibra, y voy a recalcar lípidos, la fibra se acomplejaba con los ácidos biliares o sales biliares y los obligaba a perderse por materia fecal, impidiendo su reabsorción al final del intestino. De esta manera, aumentando la pérdida de sales biliares, yo voy a estar ayudando a eliminar colesterol de mi organismo, ¿sí? Así que en este caso, algo yo les habré contado en el metabolismo de las sales biliares, pero acá voy a recalcar que el consumo de fibra me ayuda a justamente eliminar colesterol a través de la excreción de ácidos o sales biliares, ¿sí? Después, en el colon, facilita la evacuación y previene la constipación al aumentar el volumen y la consistencia de las heces. La constipación, chicos, tiene que ver con la fermentación que hacen las bacterias sobre algunos residuos que quedan a nivel intestinal. Hay cosas que nosotros no digerimos y que las bacterias sí la pueden utilizar, pero la usan por un mecanismo por el cual ellos usan fermentación, ¿sí?
las bacterias intestinales, sobre algunas sustancias que hay en la luz intestinal, pueden hacer fermentación. Y el producto de la fermentación, uno de los productos de la fermentación son gases. Los gases nos dan constipación. Cuanto más lento sea mi tránsito intestinal, más tiempo le doy a las bacterias a que fermenten algunas sustancias que están en la luz intestinal. Por lo tanto, si el tránsito es lento, hay fermentación, hay formación de gases, hay distensión abdominal, hay dolor abdominal, ¿sí? Sin embargo, si consumo fibra y el tránsito intestinal es rápido, no le doy tiempo a las bacterias para que puedan llevar adelante ese proceso de fermentación, ¿sí? Bueno, también contribuyen al desarrollo de esta flora normal o flora saprófita, que para nosotros es importante porque es un verdadero mecanismo inmunológico y además también esta flora contribuye con algunos oligoelementos que son necesarios para nuestro organismo, que después eso ustedes probablemente lo estudien en fisiología, ¿sí? La utilidad de la flora. Yo les voy a hablar después de la utilidad de la flora bacteriana, pero desde el punto de vista inmunológico. O sea, que la fibra favorezca el desarrollo de la flora, estaría fortaleciendo nuestro sistema inmunológico a nivel intestinal. Entonces, como pueden ver, por un lado tengo hidratos de carbono que puedo digerir y absorber, y por otro lado tengo hidratos de carbono que no puedo digerir y por lo tanto no puedo absorber, pero sin embargo tienen algunas utilidades porque se transforman en lo que nosotros vamos a denominar la fibra vegetal. ¿Está? Bien, pasemos a la digestión de lípidos, ¿sí? Con respecto a la digestión de lípidos, de nuevo me tengo que poner a pensar, bueno, vamos a hacer digestión de lípidos. ¿Qué vamos a digerir? ¿Qué lípidos tenemos en la dieta? ¿Sí? Vayamos a pensar qué lípidos hay en la dieta. Hay triglicéridos, hay colesterol, puede estar libre o esterificado, de las dos maneras, ¿sí? Tenemos fosfolípidos y tenemos vitaminas liposolubles. En su general, estas vitaminas liposolubles tienen estructuras de terpenos. A, D, E, K, son las vitaminas liposolubles que ingresan a través de la dieta. Son lípidos, ¿sí? Bueno, pero cuando vamos a hablar de la digestión de lípidos, tenemos que enfocarnos en una particularidad que tienen los lípidos, que yo quiero digerir. Los lípidos son sustancias hidrofóbicas o anfipáticas. Necesitan sustancias emulsionantes para ser digeridas. Y quiero que miren este dibujito que está acá abajo. ¿Qué es ese dibujito que está ahí abajo? Eso es una micela. Esta es una micela. ¿Qué es una micela? Una micela es una agrupación de lípidos que se da cuando pongo lípidos en un medio acuoso. Cuando yo pongo lípidos en un medio acuoso, los lípidos más hidrofóbicos, triacilglicéridos y colesterol esterificado, los más hidrofóbicos, se van a meter en el centro, ahí adentro en el medio de esa micela, y recubriendo esa micela me van a quedar los lípidos que son anfipáticos, como el fosfolípido y el colesterol libre, que van a dejar sus cabezas polares en contacto con el medio acuoso y sus polas no polares también hacia el interior, ocultas del medio acuoso y en contacto con los otros lípidos que son hidrofóbicos. Bajo estas circunstancias, si yo coloco una enzima y quiero con esa enzima degradar lípidos, ¿cuál es el problema que me voy a encontrar? Que solamente van a poder degradar los lípidos que están en la superficie de la micela. Yo no voy a poder llegar a los lípidos que están acá. Imposible. Porque todos estos lípidos anfipáticos lo van a estar protegiendo. Y es una estructura muy compacta. Entonces, ahí aparece mi primer problema cuando quiero hacer la digestión de lípidos.
yo necesito emulsionarlos, necesito separarlos con una sustancia detergente o emulsionante. Y recién ahí voy a poder lograr que las enzimas tomen contacto con los lípidos y los puedan degradar. ¿Está? Bueno, vamos a comenzar con una enzima. Vamos a comenzar con las lipasas. Las lipasas son enzimas que van a hidrolizar enlaces ésteres primarios de los triacilglicéridos. ¿A qué le llamo enlaces ésteres primarios? Ustedes acá a la derecha tienen un triacilglicérido, un glicerol unido a 3 ácidos grasos, y voy a llamar enlaces ésteres primarios a los enlaces en los carbonos primarios. Este es un carbono primario, este es un carbono primario y el que está acá en el medio es un carbono secundario. O sea que los enlaces ésteres primarios van a ser este y este acá. Son los únicos enlaces ésteres. Las almendras pueden tener aceite, pueden tener triglicéridos, ¿sí? Por eso parte de la estructura de las almendras es lipídica. Pero tiene en particular las almendras. Tiene triglicéridos con ácidos grasos insaturados, que son ácidos grasos esenciales para nosotros. Por lo tanto, el aceite contenido en las almendras es un aceite esencial para nosotros. Sin embargo, el aceite por ahí de otro tipo de vegetal no va a ser tan esencial como el de las almendras. Eso es algo que vamos a hablar cuando empecemos a hablar de la calidad de los nutrientes que nosotros consumimos, ¿sí? Por ahora hablemos de la digestión. Bien. Entonces les decía, estas lipasas son enzimas que están en distintos lugares de mi cuerpo. Tengo en la boca tengo una lipasa lingual, en el estómago tengo una lipasa gástrica y en intestino tengo una lipasa pancreática que es liberada desde el páncreas hacia el intestino. ¿Está? Cualquiera de ellas, ¿qué hace? Solamente actúa sobre triglicéridos, no sobre el resto de los lípidos, y rompe los enlaces primarios. Si yo rompo estos enlaces primarios, ¿qué va a pasar? Si rompo acá y rompo acá, me quedan 2 ácidos grasos libres y un monoacilglicérido. En nuestro tracto digestivo hay algunas isomerasas. ¿Qué pueden hacer las isomerasas? Trasladar este ácido graso del carbono secundario a un carbono primario. Y de esa manera la lipasa lo podría liberar, liberando el tercer ácido graso. Pero ¿cuál es el problema de las isomerasas? Son enzimas que actúan muy lentamente, por lo tanto, normalmente los productos finales de la lipasa van a ser 2 ácidos grasos y un monoacilglicérido. Analicemos las diferentes lipasas. Lipasa lingual. En los humanos tiene poca actividad. Y ustedes van a decir, ¿pero por qué si yo como triglicéridos y puede llegar a estar la enzima? Porque no tenemos mecanismos de emulsión de triglicéridos en la boca. Si ustedes miran mi imagen, ¿a dónde está el triglicérido? En el centro de mi micela. Y cuando yo pongo los triglicéridos en la boca, tengo muchísima agua porque hay saliva. Entonces, ¿cómo van a estar los lípidos en mi boca? Van a estar así. ¿Les parece que la lipasa en esa condición va a poder atacar a los triglicéridos que están allá en el medio de toda la estructura? Y obviamente no los van a poder atacar. Por lo tanto, vamos a decir que la lipasa lingual en la boca, en humanos, tiene muy poca actividad. Nosotros hacemos la masticación, la deglución, lípidos en la boca no hay digestión. Sí, si teníamos hidratos de carbono, va a empezar la digestión de hidratos de carbono en la boca, lípidos nada. Cuando enviamos el bolo alimenticio al estómago y llega este bolo alimenticio al estómago, se va a encontrar con una lipasa gástrica que va a aprovechar el calor del estómago
para hacer la licuefacción de los lípidos, junto con las contracciones peristálticas que van a ayudar a la emulsión, a la separación de triglicéridos para que la lipasa gástrica pueda actuar. Pero tengo un pequeño problema. No es muy eficiente la lipasa gástrica. ¿Por qué? Porque actúa a pH cercano a la neutralidad. Y en el estómago el pH normalmente es ácido. Pero cuando recién llega el bolo alimenticio al estómago, yo tengo algo a favor. Viene todo el alimento de la boca lleno de saliva. La saliva es alcalina, casi alcalina neutra, digamos. Llega eso, inunda el estómago, que tiene poquita cantidad de ácido clorhídrico, porque les cuento, cuando yo estoy masticando en la boca el alimento, ya mi estómago empieza a secretar ácido clorhídrico, una pequeña cantidad, pero ya lo secreta. Cuando llega el bolo alimenticio lleno de saliva al estómago, ¿qué pasa con ese pH ácido? Se empieza a diluir por todo este alimento que llega con saliva, ¿sí? Y además las proteínas de la dieta, por los grupos funcionales en sus cadenas laterales, amortiguan y hacen que ese pH, no les digo que vuelve neutro, pero ya no tengo un pH de 1 o 2, sino que va a tener un pH de 4 o 5. Cuando recién llega el alimento. En ese momento la lipasa gástrica puede empezar a degradar triglicéridos. ¿Qué pasa? Una vez que llegó el alimento al estómago, inmediatamente el estómago sigue secretando ácido clorhídrico y de vuelta vuelve el pH a 1 o 2. ¿Y qué pasó con mi lipasa gástrica? Sonamos. No puede seguir funcionando. Por lo tanto, la acción de la lipasa gástrica es limitada. Actúa cuando llega el alimento al estómago y después ya no puede actuar. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? A ver, acá me están haciendo una pregunta. En general, el ácido clorhídrico no lo vamos a considerar como una sustancia emulsionante. Sí, el calor del estómago junto con las contracciones peristálticas van a hacer que los lípidos se empiecen a separar. ¿Sí? Ustedes saben que justamente afectamos los puntos de fusión de los lípidos con la temperatura, y al aumentar la temperatura, porque llega, digamos, está ya todo funcionando dentro de nuestro organismo, y tenemos 37, y 37, me preguntan cuál es la temperatura dentro del estómago, 37 grados, que es nuestra temperatura corporal, o sea, no hay más temperatura, pero eso es suficiente como para empezar a ayudar a la licuefacción de lípidos. A ver, ¿esto es sumamente eficiente? ¿Esto es emulsionante 100%? No. Empieza a haber una separación de algunos triglicéridos, y esos triglicéridos que se separan, la lipasa gástrica los aprovecha y los usa como sustrato. No es una emulsión 100%. Es algo parcial. Por eso, en general, ustedes van a leer, dependiendo de la bibliografía que utilicen, van a leer que la lipasa lingual y la lipasa gástrica no son muy funcionales. En general, no vamos a tener demasiada funcionalidad a esos niveles. ¿Está? Bueno, una vez que en estómago, que hay apertura de esfínteres, el contenido gástrico, el quimo gástrico, pasa al duodeno. En duodeno llega la secreción biliar, la secreción pancreática. Ambas secreciones las necesito para completar y hacer el punto donde mayor digestión de triglicéridos tenemos. La mayor digestión de triglicéridos va a estar en intestino, pero para eso necesito secreción pancreática y secreción biliar. Esto ya es un poco adelantando lo que va a haber en un seminario posterior. ¿Qué pasa si tengo una obstrucción en vías biliares intra o extrahepáticas?
¿Qué pasa si tengo un síndrome coledociano? Está obstruido con un cálculo biliar el colédoco y la bilis no llega. ¿Les parece que voy a poder completar la hidrólisis de mis triglicéridos a nivel del intestino si la bilis no llega? No. ¿Y saben por qué? Porque la bilis es el principal emulsionante, el más importante de todos para separar los lípidos y para que yo pueda hacer una correcta digestión de lípidos, en este caso triglicéridos, a nivel intestinal. Si no tengo bilis, no hay digestión prácticamente de lípidos. La mayor parte de la digestión de lípidos, yo ahora estoy hablando de triglicéridos exclusivamente, después hablaré de colesterol y de fosfolípidos. La mayor parte de la digestión de lípidos ocurre en intestino, pero para eso tengo que tener una emulsión importante y eso lo logro con sales biliares. Si las sales biliares no llegan, no hay digestión de lípidos, no hay absorción de lípidos y todos los lípidos se pierden por materia fecal. Aparece una situación patológica que se llama esteatorrea. ¿Qué es la esteatorrea? Lo van a ver en seminario. Tener lípidos no digeridos en materia fecal, no digeridos y no absorbidos. ¿Está? Entonces, para que yo complete la digestión de triglicéridos en el intestino, necesito las sales biliares que me van a emulsionar y me van a separar los triglicéridos, y de parte del páncreas necesito dos enzimas, la lipasa pancreática y la colipasa. Ustedes me van a preguntar por qué necesito dos, si la lipasa pancreática supuestamente es suficiente para degradar enlaces ésteres primarios en los fosfolípidos, en los triglicéridos, como yo les acabo de nombrar. Sí, tienen razón. La lipasa pancreática, ella puede solita degradar los enlaces, pero parece mentira, la lipasa pancreática tiene una acción inhibitoria por parte de los ácidos o sales biliares. Los ácidos o las sales biliares me inhiben la lipasa pancreática. Entonces, en presencia de sales biliares, si no está la colipasa, que esta colipasa evita el efecto inhibitorio de las sales biliares sobre la lipasa pancreática, si no está junto la colipasa, esta lipasa no me puede romper. Entonces, en ese contexto, sales biliares para emulsionar, lipasa pancreática y colipasa formando un complejo. La lipasa va a empezar a empezar a romper enlaces ésteres en carbonos primarios de los triglicéridos. Rompe me queda un diacilglicérido y un ácido graso. Rompe el segundo, me queda un segundo ácido graso y un monoacilglicérido. ¿Cuáles van a ser los productos finales de la acción de las lipasas en diferentes instancias de nuestro proceso digestivo? Y bueno, van a ser 2 ácidos grasos y un monoacilglicérido. Ahora, si yo les pregunto dónde ocurre la mayor parte de la digestión, ¿qué es lo que me van a decir ustedes? Y la mayor parte de la digestión está acá, a nivel del intestino, con la lipasa pancreática. Porque las otras dos, si bien son funcionales, ya les expliqué todos los problemas que tienen para llevar adelante el resto del proceso digestivo. ¿Está? Hasta acá nosotros degradamos triglicéridos. ¿Qué más nos faltaría degradar? Bueno, tenemos que ver cómo degradamos el colesterol esterificado, porque el colesterol libre lo absorbemos así como está, no tenemos problema con el colesterol libre, sí tenemos que degradar colesterol esterificado. ¿Cómo degradamos fosfolípidos? Y las vitaminas liposolubles no sufren ninguna digestión, sino que se absorben así como ingresan con la dieta. Esa parte de la digestión de lípidos, la absorción y todo lo que corresponde a proteínas, lo voy a dejar para la clase que viene, y también el
la integración final de todos estos procesos, porque nosotros no comemos por separado hidratos de carbono, lípidos y proteínas, sino que comemos todos en conjunto, y ahí vamos a ver, cuando tenemos una comida variada, dónde va ocurriendo cada proceso digestivo, qué pasa en la boca, qué pasa en el estómago, qué pasa en el intestino, y todas las secreciones que necesitamos para que esto ingrese a nuestro organismo. ¿Está? Bueno, a ver, acá había una pregunta en... Un segundito. Había una pregunta en el chat. Fíjense, estas son lipasas digestivas. Acá me preguntan si las lipasas son lo mismo que la lipasa hormona sensible que habíamos visto en lipólisis. En realidad, chicos, ustedes conmigo vieron varias lipasas. Vieron la lipoproteína lipasa 1, la lipasa hepática, la lipasa hormona sensible. Ahora hablé de la lipasa lingual, de la lipasa gástrica y de la lipasa pancreática. Todas degradan triglicéridos. Todas atacan enlaces ésteres de carbonos fundamentalmente primarios. Algunas pueden actuar sobre los enlaces ésteres de carbonos secundarios, ¿sí? Todas degradan triglicéridos. Algunas están adentro de nuestro organismo, otras están en el aparato digestivo, ¿sí? Algunas son exclusivas del tejido adiposo, otras están colgadas de los capilares del tejido adiposo del músculo y otras están en hígado. Hay varias lipasas diferentes. Todas usan como sustrato a los triglicéridos. Me preguntan qué hacía la colipasa. Yo lo que les dije es que la lipasa pancreática resulta inhibida por sales biliares. No es activa totalmente en presencia de sales biliares. Lo que hace la colipasa es formar un complejo con la lipasa pancreática y evitar, o de alguna manera, podríamos decir que va a suprimir el efecto inhibitorio de las sales biliares sobre la lipasa, para que la lipasa pancreática sea correctamente funcional, ¿sí? Esa es la acción de la colipasa. ¿Está? Bien. ¿Alguna otra pregunta? Fíjense que yo voy paso por paso analizando estructuras para que entendamos realmente cómo ocurre el proceso digestivo, ¿sí? Bueno, chicos, de mi parte les agradezco que estén del otro lado, los espero la próxima clase para terminar de ver esta digestión y absorción de nutrientes, ¿sí? Y bueno, algo que les quería contar a todos, se me pasó contárselos la semana pasada porque en realidad a último momento eso fue de alguna manera consensuado. A partir de esta semana y en general, a partir de la semana pasada y en general todas las semanas, va a existir una especie de tutoría a través de Zoom. El horario propuesto por ahora de tutorías es los miércoles a las 14, porque es un horario que había disponible de Zoom, había Zoom libres en ese horario. Yo sé que no todo el mundo está con capacidad para unirse los miércoles a las 14 a una tutoría, pero bueno, es cuestión de que me escriban y bueno, lo discutamos y de última lo ponemos otro día y de última lo pondremos sábado a la mañana. Lo siento por el que no le gusta los sábados, por el que quiere hacer alguna consulta, podría ser el día que por ahí no tienen otras materias, pero bueno, por ahora es puesto miércoles a las 14. La idea de la tutoría, ¿qué es? Que nos encontremos en este espacio donde van a estar solamente los que tengan ganas de estar. No es obligatorio. La tutoría dura 2 horas, pero ustedes no están obligados a estar unidos las 2 horas. Pueden ingresar, hacer sus preguntas, consultar algo, después retirarse si no tienen otra actividad, ¿sí? Entra quien quiere, a la hora que quiere, ¿sí? Hace sus preguntas. En general van a ser tutorías de teórico, pero también pueden tener algunas preguntas de seminarios, trabajos prácticos. Yo si por ahí hay alguna pregunta, porque por ahí algún docente habla de algo en particular y por ahí no lo tengo tan presente, si me queda colgada alguna pregunta, les diré, chicos, le contesto la próxima tutoría o le pregunto al docente y se los pongo en foro a la respuesta.
En general puede ser para cualquier parte de la materia, no hay problema con respecto a eso, ¿sí? Y bueno, si hay un alumno, la tutoría será con un alumno, si hay 5 será con 5, si hay 50 será con 50, ¿sí? Es algo más que les brindamos desde la cátedra, algo más para aquel que quiere, que necesita, o sea, como les dije, lo mismo que las preguntas que yo siempre les subo. Yo no pido que me las respondan, ni me manden, ni nada, sino que ustedes las usen para ponerse a prueba. Bueno, la tutoría es, a ver, esto nunca me cerró, ¿cómo era, profe? ¿Sí? Y bueno, vamos a tratar de que esto se mantenga en el resto del año para que siga funcionando. Por lo tanto, sobre la era que viene, no hace falta que pregunten sobre el último teórico o el último trabajo práctico, pueden preguntar sobre un teórico a comienzo de la era. Entonces, yo voy a tratar de que esto siempre esté disponible, inclusive cuando dejemos de tener teóricos y solamente nos dedicamos a rendir recuperatorios, también les voy a dejar algunas tutorías presentes ahí previos a los recuperatorios o a los finales para que el que tenga ganas se pueda unir, porque siempre queda algo dando vueltas y por más que les parezca una tontería, ¿sí? A veces les parece una tontería y no se animan. Pregunten igual, apaguen la cámara si no quieren que los vean y pregunten igual, pero pregunten, porque muchas veces la duda de uno puede ser la duda de muchos y ayuda a resolver cosas y nos facilita mucho más todo el cursado. ¿Está? Yo sé que esto no está siendo sencillo para muchos, ni para nosotros tampoco, pero bueno, vamos poniendo algunas estrategias que por ahí pueden empezar a ayudar. Y eso es el tema de las tutorías. Yo les voy a subir al foro de avisos el link de la tutoría de este miércoles y bueno, los que tengan ganas, no tengan otra cosa que hacer, únanse y charlamos un ratito. Yo les dejo activar micrófonos, preguntan. Hay gente que no tiene ganas de hablar y escribe por el chat, escriba por el chat como lo hacen ahora, o sea, no hay ningún inconveniente. ¿Está? Bueno, eso también les quería informar que me parece de gran utilidad para todos. Bien, si no hay más nada que decir, yo fundamentalmente le agradezco a ustedes que estén ahí, ¿sí? Y nos vemos la próxima clase donde vamos a terminar de ver digestión de lípidos y proteínas y absorción de lípidos y proteínas. ¿Está? Bueno, hasta luego, hasta la próxima. Chau, chau, gracias.